Ahora presentamos En paz me acostaré, para que tu sueño sea grato. Antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga grandemente en esta hermosa noche de palabra. Aquí en su espacio En paz me acostaré. Todos los lunes, miércoles, viernes y domingo, de 8 a 9 de la noche, es nuestro compromiso con cada uno de ustedes a través de las ondas radiales de su emisora Vino Nuevo Radio, su emisora web en internet, y también nos puede visualizar por medio de nuestro perfil Ministros de la Palabra a través del Facebook Live. Estamos transmitiendo video y audio en directo. Les saluda su hermano en Cristo Marco Peña, hoy con un tema que hemos titulado Jesús recluta a sus primeros discípulos. Recuerde usted que los días lunes estamos estudiando la vida de Jesús en un megatema que hemos titulado Hablemos de Jesús, vida y ministerio de nuestro Salvador durante su permanencia en la tierra, desde las profecías mesiánicas de su venida hasta su ascensión. Todos los lunes hablamos exclusivamente del Señor Jesús y de tanta doctrina que el Señor dejó para su crecimiento espiritual y el mío. Pero antes de entrar en materia, vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la posibilidad, la oportunidad que nos das de dirigirnos a través de las plataformas del audio y el video a muchas personas, Señor, que en esta noche tienen sed de tu palabra. Bendice cada corazón, cada mente que esté dispuesta a recibir tu palabra. Bendícenos, danos la palabra oportuna, palabra del cielo, no humana, sino que sea tu palabra la que en esta noche redarguya corazones, y que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén, amén. No sé cuáles son los temas que a usted le gustan conversar. Hay temas de temas. Los lunes, en este espacio, hablamos solamente de Jesús. El rey Salomón decía en Proverbios capítulo 16, versículo 21, a la persona sabia y madura se le conoce por su inteligencia. Cuanto más agradables son sus palabras, más convincente es la persona. Eso lo dijo el rey Salomón. Hablemos de Jesús. Acontecimiento número 21. De 250 acontecimientos que vamos a ver a lo largo de todos los lunes que el Señor nos permita transmitir, veremos 250 acontecimientos. Hoy continuamos con el número 21. Recuerde usted, hermano y hermana, que los 4 libros de la Biblia que nos relatan la historia de Cristo Jesús son los Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En este estudio hemos combinado esos 4 libros, y lo que hemos realizado es lo que se conoce como una armonía. Cómo coger estos 4 libros y entrelazarlos de tal manera de que podamos crear una relación cronológica de 250 acontecimientos en la vida de Jesús. Y esa armonía tiene una serie de sucesos dentro de los cuales vamos a relatar parábolas, milagros, profecías mesiánicas registradas en el Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento.
Veremos sucesos en el día de reposo, sucesos en la fiesta de la Pascua y un sinnúmero de eventos que sé que será de su gran edificación. Acontecimiento 21. Los primeros discípulos siguen a Jesús. Lo invito para que vaya al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 35 al 37. ¿Qué nos dice el apóstol Juan? Al día siguiente, Juan el Bautista estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Recordemos que uno es Andrés y el otro no sabemos quién era. Muy probablemente era el escritor del Evangelio, o sea, Juan el discípulo. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, le dijo: aquí tienen al Cordero de Dios, porque Andrés y Juan fueron discípulos de Juan el Bautista antes de ser discípulos de Jesús. Sin embargo, cuando Jesús pasa, Juan el Bautista le dice a estos hombres: ahí tienen al Cordero de Dios. Y cuando los dos discípulos le oyeron decir esto a Juan el Bautista, siguieron a Jesús. Vean qué interesante. Juan el Bautista sabía que no era él a quien esos hombres tenían que seguir. Nosotros no seguimos hombres, hermano y hermana. No seguimos pastores. No seguimos televangelistas famosos. No seguimos aquellos hombres y mujeres que tengan la mejor retórica, o los que sean más apuestos, o los que tengan el mejor verbo. Nosotros, al igual que Juan el Bautista, tenemos que aprender que al único que tenemos que seguir es al Señor Jesús, que es el único que no falla, que es el único que no miente, y que es el único que nos lleva y nos guía a toda verdad, el único que puede salvarlo a usted y me puede salvar a mí de esa vida pecaminosa. Juan lo tiene claro y se lo dice a esos dos muchachos: ahí va el Cordero, ahí va el Salvador, el que será inmolado por sus pecados y por los míos. Y esos muchachos entendieron rápidamente que había que seguir al Maestro. Algo muy interesante de estos primeros reclutas que Jesús va a incorporar en su séquito, fueron motivados también para llevar para llevar a otros a Jesús. Cuando seguimos la lectura del Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 40 al 42, dice que Andrés, que era uno de esos dos discípulos de Juan el Bautista, hermano de Simón Pedro, era uno de esos hombres que al oír lo que Juan el Bautista dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón Pedro, y le dijo a Pedro: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a que conociera a Jesús. Vean qué hermoso. No se trata solo de que usted y yo le conozcamos, sino de que en el momento en que tenemos ese encuentro con Jesús, nos motivemos para llevar a otros también a los pies de Jesús. No se vale que sea usted el que se quede solo con la gran bendición. Nosotros, lo que recibimos de gracia, también tenemos que darlo de gracia. Y por eso es que Andrés está muy interesado en que su hermano también conozca a Jesús. Y dice que Andrés lleva a Simón a Jesús, y cuando Jesús mira fijamente a Simón, le dice: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. En ese momento el Señor le cambia el nombre a Simón, y a partir de ese momento se va a llamar Cefas, que se traduce como Pedro. Vean el trabajo tan importante de Andrés, que usted y yo debemos seguir haciendo exactamente lo mismo. Cuando vamos al versículo 51 del capítulo 1 de Juan, encontramos algo muy hermoso respecto a lo que Jesús representa para la vida del ser humano. Durante todo el estudio que vamos a llevar a cabo de la vida de Jesús, encontraremos a Jesús representado o referenciado haciendo cosas importantes tanto para usted como para mí.
En el versículo 51 hay una referencia muy hermosa acerca del Maestro cuando dice: Jesús es la escalera al cielo. Dice Juan 1:51, les digo la verdad, dice Jesús, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Hermano y hermana, Jesús es la escalera al cielo. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Recuerde usted que en el huerto del Edén, la relación íntima que tenía el hombre con Dios, Dios se paseaba por el huerto y conversaba con Adán y posteriormente con Eva en una relación íntima, limpia, pura, sin intervención alguna y sin problema alguno se comunicaban. Cuando el hombre peca por decisión propia, rompe esa comunión que había con Dios, porque Dios no puede tener relación con el pecado, y el hombre, al caer en pecado, rompe esa relación que el mismo hombre tenía con Dios. Desde ese momento y hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, esa relación vuelve otra vez a normalizarse, pero había algo que tenía que volver a unir al hombre con Dios, y eso se hizo mediante una escalera. El hombre terrenal y el Dios celestial son unidos mediante una escalera. Esto, lo que estamos viendo, es una analogía, una representación. Jesús es representado como una escalera, es el único que puede unir al hombre con Dios. Usted no necesita a un hombre que lo lleve a Dios. Usted no necesita otro pontífice, sumo pontífice o puente máximo que lo una con Dios. Usted no necesita a un hombre tan mortal, tan defectuoso como usted y como yo, para que lo lleve a Dios. Jesús es el único que puede llevar el hombre a Dios, es el único que puede acercar al ser humano a Dios, y por eso es que Juan 1:51 nos hace una representación muy hermosa de Jesús cuando nos dice que Él se convierte en la escalera entre el cielo y la tierra. La única manera que podemos accesar al Padre es a través de nuestro Señor Jesús. Acontecimiento número 22. Vamos al Evangelio de Juan, nos quedamos en ese Evangelio, en el capítulo 2, versículo del 1 al 3. Recuerde usted que algunos de esos acontecimientos los encontramos en los 4 Evangelios. Hay algunos solo en 3, otros solo en 2, y algunos que solo encontraremos en un solo Evangelio. Este pasaje de Juan capítulo 2, versículo del 1 al 3, nos dice: 3 días después, María, la madre de Jesús, fue a una boda en un pueblo llamado Caná, en la región de Galilea. Jesús y sus discípulos también habían sido invitados. Durante la fiesta de bodas se acabó el vino, y entonces María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Lo ubico en el contexto. La celebración de bodas era un evento de larga duración. Las bodas duraban hasta 7 días, festejos de una semana. Era muy importante el tema del vino. Y era, por decirlo de alguna manera, o por ilustrarlo de alguna manera, pena capital que el vino escaseara. Tenía que haber vino durante toda la celebración, desde que iniciaba hasta que terminaba. Sin embargo, en esta ocasión, en la cual Jesús es invitado con sus discípulos a participar, el Evangelio no nos da mayor referencia de quién invitó a Jesús o cuál era la relación afectiva o consanguínea que tenía Jesús con los novios. Sin embargo, Jesús es invitado a esa fiesta, pero el vino se acaba. Y la mamá, María, que también había sido invitada, le dice a Jesús que ellos ya no tenían vino. Hasta ese momento Jesús no había realizado ningún milagro. Sin embargo, su madre, que todo lo sabía, que había mantenido una estricta relación
con el niño desde antes del alumbramiento por medio de la visita que le había hecho el ángel Gabriel, se va donde su hijo y le dice que ya no tienen vino. Bueno, hay toda una conversación entre madre e hijo. Sin embargo, lo relevante que quiero rescatar en esta noche es ese primer milagro que Jesús hace y que está registrado en los evangelios. Lo que Jesús hizo fue coger 600 litros de agua, habían 6 tinajas con 100 litros de agua cada una, y Jesús lo que hace es convertir esta agua en vino. Juan capítulo 2 versículos 6 al 9 nos dice: habían allí 6 tinajas de piedra, en cada una cabían unos 100 litros. Jesús le dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron, y el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Era una costumbre en el contexto histórico de las bodas que el mejor vino se dejara para el final. Nadie sabía que el vino se había gastado. Sin embargo, Jesús muestra su poder sobre la naturaleza, porque este es un milagro sobre la naturaleza, y se convierte en el principio de las señales que él iba a ejecutar durante su ministerio terrenal, convirtiendo simple agua en el mejor vino que fue servido en aquella ocasión. Juan capítulo 2 versículo 11 y 12 dice: esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa. Juan lo aclara: el primer milagro de Jesús en la tierra fue convertir el agua en vino. En ese momento, dice Juan, Jesús mostró su gloria y los discípulos creyeron en él. Aquí la importancia no era que la gente siguiera bebiendo. Aquí la importancia no era que el encargado del banquete quedara bien y que no quedara mal. Eso no era lo importante. Lo importante era que Jesús mostrara su gloria y que empezara con aquellos primeros hombres que había reclutado a hacerse entender que el Señor tiene todo poder sobre toda cosa creada. Y es lo que hace a través de ese primer milagro. Sus discípulos creyeron en él. Continúa el pasaje diciendo que Jesús después se fue a Capernaum acompañado de su madre, sus hermanos, sus discípulos, y allí estuvieron unos cuantos días. Ese es el primer milagro relatado y aparece en el Evangelio de Juan. Hasta esos primeros 22 acontecimientos hemos encontrado a un Jesús referenciado de muchísimas maneras. Por ejemplo, en Juan capítulo 1 encontramos a Dios hecho hombre. Jesús, hermano y hermana, es Dios hecho hombre. Pero también lo encontramos como el maestro perfecto, el modelo perfecto y el sacrificio perfecto. ¿Por qué el maestro perfecto? Porque no ha habido otro maestro en toda la historia que enseñe como enseña Jesús. ¿Por qué el modelo perfecto? Porque es la persona a la cual usted y yo debemos seguir, porque el modelo de actuar de Jesús en la tierra es el deseable para los hijos e hijas de Dios. Pero también Jesús es el sacrificio perfecto. ¿Por qué? Porque Dios no iba a aceptar otro sacrificio que no era el de su Hijo unigénito para poder resolver el problema más grande del ser humano, que era reconciliarlo con Él. Jesús también, lo hemos visto en estos acontecimientos anteriores, es el Salvador del mundo. A través de su nacimiento se convierte en la promesa cumplida de salvar a toda la humanidad. Jesús también aparece en esos primeros acontecimientos como el Hijo de Dios. Es el único Hijo de Dios. Todos los demás somos hijos adoptados. Él es su único Hijo. Se convierte también en el Cordero de Dios, el sacrificio que iba a hacer Dios para el perdón de los pecados. Era
el sacrificio que iba a ser desgarrado, desangrado, como se hacía con los animales en el Antiguo Testamento, que iba a través de su sangre, darnos el perdón de los pecados. También Jesús se convierte en el Mesías, en el ungido, en el Cristo. Y también, como lo hemos visto en el acontecimiento anterior, se convierte en la escalera al cielo. Es el que nos vuelve a dar la posibilidad de llegar hasta nuestro Señor Dios. El acontecimiento número 23 de esos 250 acontecimientos que vamos a ir relatando todos los lunes, tiene que ver con un suceso que Jesús realizó de dos similares que aparecen registrados en los evangelios, y es una purificación que Jesús hace del templo. Lo vamos a ver en el inicio de su ministerio, y hay otro acontecimiento similar al final de su ministerio. Juan capítulo 2, versículos 13 y 14, dice la palabra del Señor: como ya se acercaba la fiesta de los judíos, llamado la Pascua, Jesús fue a la ciudad de Jerusalén. Allí en el templo encontró a algunos hombres vendiendo bueyes, ovejas y palomas. Otros estaban sentados en sus mesas, cambiando monedas extranjeras por monedas judías. La fiesta de la Pascua conmemoraba una de las tres fiestas más importantes de los judíos, y tenía que ver con la salida del pueblo de Israel de la esclavitud que tuvo en Egipto. Usted lo encuentra ya por Éxodo capítulo 12, el día en que el pueblo sale de la esclavitud. Es una fiesta que hasta el día de hoy la celebran los judíos. Sin embargo, se habían creado algunos rituales a través del tiempo. Tenían que ofrecerse algunas ofrendas, y el templo se había convertido en un mercado, porque entonces se vendían animales que se ofrecían en sacrificio por la celebración, y también habían cambistas. Ya existían hombres que cambiaban monedas. El templo solo recibía monedas legales del pueblo. Los judíos que venían de otras naciones traían sus propias monedas, y esas tenían que ser cambiadas para las que legalmente se recibían en los ofrendarios del templo. Cuando Jesús llega y ve este mercado, se molestó tanto, se enojó tanto de que la casa de su padre, de que el templo que existía en ese entonces como lugar de adoración, en el mismo lugar donde había estado el templo de Salomón, luego el templo de Zorobabel, y ahora estaba el templo que se conocía como el templo de Herodes, Jesús está muy molesto por lo que estos mercaderes y cambistas están haciendo. Entonces continúa la lectura diciéndonos que entonces Jesús, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos en el templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero, derribó las mesas, a los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? ¿Cómo es posible? Este suceso a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención, porque muchas de nuestras iglesias se han convertido en mercados. Cuando usted se da cuenta, hay una serie de actividades y acciones generadoras de ingresos, hasta para las mismas congregaciones, en las cuales el templo se utiliza, y nos convertimos en mercaderes y en cambistas de los templos del Señor. Este acontecimiento nos debe llamar a la reflexión, porque el templo del Señor es el templo del Señor. Si bien es cierto, el Señor no mora dentro de cuatro paredes, sino que mora en los corazones de cada hombre y mujer piadosa, existe un lugar de reunión, dependiendo de la situación geográfica de cada persona, donde el hombre y la mujer cristiana van y se reúnen para juntos adorar el nombre del Señor. El problema es que muchos de esos recintos hoy se han convertido increíblemente en lugares para jugar
para hacer deporte, se ha convertido en centros educativos, se ha convertido en una serie de acciones generadoras de ingreso que ya no se sabe al final de los finales para qué es que se utiliza el templo. Cuando yo voy a Habacuc capítulo 2 versículo 20, dice la palabra: mas el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Nuestras liturgias muchas veces se vuelven un mercado. Hay una falta total de respeto cuando estamos orando, cuando estamos cantando, cuando estamos alabando, niños insujetos, personas vociferando, los mismos líderes de ministerio saliendo, entrando, la gente yendo al baño. Es increíble la falta de respeto que nosotros como hijos de Dios mantenemos muchas veces en nuestras liturgias. El profeta Zacarías en el capítulo 2 versículo 13 decía que todo el mundo guarde silencio ante el Señor, pues Él viene a nosotros desde el santo lugar donde habita. Que esto llame a la reflexión en esta noche y que podamos ser más respetuosos, más cautelosos cuando estamos todos unidos alabando y adorando el nombre del Señor. Él está en su santo templo y que calle delante de Él toda la tierra. Esto indignó a Jesús y provocó todo lo que el Señor hace, todo el burumbum que se armó. No logro imaginar ese montón de animales, monedas por el suelo, los mercaderes corriendo. Tuvo que haber sido impresionante que Jesús pusiera orden en medio de tanto desorden. En Juan capítulo 2, versículo 18, vemos la primera profecía de Jesús respecto a su resurrección. Jesús profetiza varias veces que va a resucitar. Y en Juan capítulo 2, versículo 18, ya Él empieza a contar o a referenciar o a denotar que va a morir, pero que va a resucitar. Juan capítulo 2 versículo 18 dice: pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Cuando Jesús hace toda esta limpieza del templo, los líderes le reclaman: claro, están viendo menoscabados sus ingresos, porque eso le generaba muchísimo dinero y el dinero le generaba también poder. Entonces le dicen los fariseos a Jesús: si Dios te dio la autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. Empiezan ya los fariseos a estar molestando a Jesús, a estarlo importunando, a estarle tirando cascaritas de banano para buscar cualquier ocasión que Jesús se equivocara. De acuerdo, contestó Jesús: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Esa profecía que Jesús está dando, hablando del templo, no se refería a las 4 paredes, se refería a Él mismo. Con este anuncio, Jesús denota que va a morir y que aunque su cuerpo sea destruido y llevado a la muerte, el tercer día va a resucitar. Los fariseos hasta ese momento no entendieron el concepto real de lo que Jesús quería decir con esta profecía, que tiempo después, en menos de 3 años, se irá a cumplir. Jesús iba a morir por incitación de los líderes fariseos, pero al tercer día iba a haber una gran señal, tal vez la señal más importante, hermano y hermana, para usted y para mí: la resurrección de Jesús. Porque si Jesús resucitó, usted y yo tenemos garantía que también vamos a resucitar. Acontecimiento número 24. Hay una visita muy interesante que un líder religioso le hace a Jesús. Un hombre muy importante que visita a Jesús de noche. Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Y quién es este líder religioso que visita a Jesús de noche? Lo vamos a ver en el siguiente segmento, después de esta breve pausa.
Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Gracias damos al Señor por la oportunidad que nos da de dirigirnos ante ustedes a través de su frecuencia Vino Nuevo Radio, su emisora cristiana online, y también en video a través de nuestro perfil Ministros de la Palabra por medio del Facebook Live. A partir de las 9 de la noche se puede volver a repasar otra vez este mensaje, puede volver a consultar notas, consultar comentarios, revisar los textos bíblicos. Hemos ideado este espacio para su deleite, para su edificación. Jesús reclutando sus primeros discípulos y los acontecimientos posteriores. Yo quiero saludar en esta noche a los hermanos que nos están dando su preferencia a través de las ondas radiales y de video. Nuestra hermana Lisbeth Mora de Heredia, igual con su esposo Don Gilbert. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. También está Francis Oramuno, está su mamá Doña Doris. Cinia de los Estados Unidos también comparte esta transmisión, y también nuestra hermana Marta Dimas. Dios te bendiga, hermana Marta. Gracias por acompañarnos en esta noche. Esperamos estarlos edificando y bendiciendo por medio de este mensaje. ¿Cuál es ese líder religioso que visita a Jesús de noche? Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Nicodemo era un líder religioso, un fariseo del Sanedrín. Qué interesante, porque hasta en ese grupo tan hermético y tan cerrado, y de tanto odio para Jesús, que son los que determinan llevarlo a la muerte, son los que incitan que Jesús sea asesinado, había uno de ellos que se llamaba Nicodemo. Sin embargo, Nicodemo se convirtió en una especie de seguidor secreto, por decirlo de alguna manera, y va y visita a Jesús de noche. Obviamente, por razones conocidas, no va de día, sino que va de noche. Tal vez tenía miedo de que lo vieran hablando con Jesús. No lo sabemos. Nicodemo se va a convertir en un personaje muy importante en la muerte de Jesús, porque va a ir a reclamar el cuerpo de Jesús con José de Arimatea, y son los dos hombres junto con dos mujeres más que van a asistir al funeral de Jesús. Nicodemo va a recoger el cuerpo de Jesús. En ese momento quedará totalmente evidenciado que Nicodemo es un seguidor de el Maestro. Y dice que va a hablar con Jesús, y que las señales, él tiene claro que las señales que Jesús hace son señales que demuestran que Dios está con él. Él sí cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces Jesús le responde. Sigamos la lectura del capítulo 3, versículo 5. Jesús le respondió: te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. Nicodemo tiene una duda cuando Jesús habla acerca de este nuevo nacimiento del hombre y la mujer que vienen a los pies del Señor. ¿Cómo es que funciona? Porque racionalmente Nicodemo lo que tiene en su cabeza es que los nacimientos se dan a través de la concepción de un feto en la matriz de la mujer. Entonces Nicodemo le pregunta a Jesús: ¿será que tenemos que volver otra vez al vientre de la mamá para nacer de nuevo, para ser nuevas personas? Nicodemo hasta esas alturas no entiende el concepto espiritual de lo que es nacer de nuevo, de lo que es convertirse en una persona distinta cuando se viene
a los pies del Maestro. Entonces Jesús le aclara y le dice: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es importante entonces que en esta noche hablemos un poco acerca de estas diferentes expresiones que describen la obra del Espíritu Santo, porque Jesús le dice a Nicodemo que hay que nacer de nuevo. Cuando usted va al Nuevo Testamento, hay tres expresiones muy interesantes que denotan cuál es la obra que el Espíritu Santo hace en la vida de todo hombre y de toda mujer. Primero que nada, Jesús nos ha venido hablando acerca de lo que es ser nacido del Espíritu. Una persona que nace del Espíritu. Pero hay otras referencias en el Nuevo Testamento. Una tiene que ver con ser bautizados en el Espíritu y otra con la llenura del Espíritu. Entonces, nacido del Espíritu, bautizado en el Espíritu y lleno del Espíritu son tres expresiones que describen la obra del Espíritu Santo en el hombre y que son diferentes entre ellas mismas. Y lo vamos a comentar a continuación. Cuando decimos nacer del Espíritu, Jesús le dice a Nicodemo, Juan capítulo 3, versículo 6, los que nacen de padres humanos tienen una vida física, porque el ser humano solo puede reproducir la vida humana. Esto es totalmente claro para usted y para mí. Pero los hijos de Dios, usted y yo, hermano y hermana, tenemos vida espiritual que solo nace del Espíritu. Cuando venimos al Señor, cuando aceptamos el sacrificio de la cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz, inmediatamente, espiritualmente hablando, somos personas que nacemos de nueva. Pero nuestro nacimiento es un nacimiento espiritual. El Espíritu Santo viene a nuestro corazón. Y el trabajo más importante que hace el Espíritu Santo es engendrar esa nueva vida y constituir a la persona, hombre o mujer, en un hijo e hija de Dios. La semilla de la palabra es engendrada e implantada por medio del Espíritu Santo, y eso es lo que produce un nuevo e interno nacimiento en la persona. Por eso es que ser nacido del Espíritu significa haber recibido el Espíritu Santo en nuestro corazón, en su total y completa capacidad para darnos vida. Por eso es que hay mucha diferencia entre los que tienen el Espíritu de Dios y los que no tienen el Espíritu de Dios. Solo los hijos e hijas de Dios tienen el Espíritu Santo. El hombre y la mujer carnal y natural no tienen el Espíritu Santo. Me preocupa que muchos hombres y mujeres que hoy se llaman cristianos y cristianas creen que son hijos de Dios y hasta ese momento el Espíritu Santo no mora en ellos. Es un buen momento para que también reflexionemos acerca de esta particularidad, porque solo los hijos e hijas de Dios tienen el Espíritu Santo morando en su corazón, guiándolos a toda verdad, redarguyendo los corazones cuando hemos pecado, guiándonos, llevándonos por la senda correcta, consolándonos en momentos difíciles. La obra del Espíritu Santo es hermosísima en la vida del hombre y de la mujer piadosa. Bautizados por el Espíritu Santo, lo encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 5, cuando Jesús dice: Juan los bautizó con agua, pero dentro de poco ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Recuerde usted que 7 días después que Jesús asciende al cielo, en el día 43 de su resurrección, de su muerte, el día 43 de su muerte, Jesús asciende al cielo. Y en el día 50, que es en la celebración del Pentecostés, el Espíritu Santo viene a morar sobre el hombre. Por eso es que Juan el Bautista predijo que cuando Cristo apareciera, haría algo muchísimo más importante que bautizar a los hombres con agua.
y la promesa del Espíritu Santo descrita por Jesús. Recuerde usted que en la última cena Jesús le dice a sus hombres: yo me tengo que ir, pero les voy a enviar un consolador. Si yo no me voy, Él no viene. Yo me tengo que ir para que Él venga. Entonces, el Espíritu Santo viene a morar en la vida del hombre y se cumple la promesa que Jesús le había hecho a sus discípulos. El Espíritu Santo, hermano y hermana, viene a morar en la vida del creyente en un evento determinado, específico e histórico en el plan de Dios. A partir de Hechos capítulos 1, versículo 5, el Espíritu Santo viene al mundo listo para adentrarse en el ser humano que ha decidido entregar su vida al Señor. Pero también hemos leído acerca de la llenura del Espíritu Santo. Ser nacido del Espíritu, ser bautizado por el Espíritu y ser lleno del Espíritu son tres acciones diferentes. La llenura del Espíritu la encontramos en Efesios capítulo 5 versículo 18, referenciada por el apóstol Pablo cuando dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, llénense del Espíritu Santo y permitan que Él los controle. La llenura del Espíritu Santo es una acción que cada creyente realiza, y es permitirle al Espíritu que cada día nos llene más. No llenarnos nosotros de Él, sino permitirle al Espíritu que Él pueda tomar más de nosotros, que Él nos inunde con su presencia. Por eso es que, a diferencia del bautismo del Espíritu, que fue un efecto único e irrepetible, según Hechos capítulo 1 versículo 5, la llenura tiene que ser una acción cotidiana, una acción continua en la vida del cristiano. Por eso es que no es preocuparnos tener más del Espíritu, es permitirle al Espíritu que Él tenga más de nosotros. Dicho de una manera clara y diáfana, la llenura del Espíritu significa que estemos como hijos de Dios e hijas de Dios bajo el total control del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que le permite al Espíritu ejercer todo el control sobre nuestras vidas. En Juan capítulo 3 versículo 16, uno de los pasajes más conocidos y más nombrados a través de toda la historia, nos demuestra el gran amor que Dios tuvo sobre la humanidad y lo que estuvo dispuesto a hacer para volver a reconciliar al hombre, indistintamente el precio que hubiese que pagar. Hermano y hermana, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario se pagó con un precio muy alto. El permitirnos a nosotros volver a reconciliarnos con Dios, tener la posibilidad de volver otra vez a Dios, de que Dios nos mirara con ojos de amor a través de la sangre de Cristo, fue un precio demasiado alto. Por eso es que el escritor de los Hebreos dice que ya no queda otra posibilidad de expiar pecados. Cristo vino una vez, no va a venir dos veces. Léalo en el capítulo 9, en el capítulo 10. Cristo vino una vez y para siempre. El problema es tomar como inmunda esa sangre. El problema es rechazar esa sangre redentora. Ese es el gran problema del ser humano. Blasfemar contra el Espíritu Santo, lo veremos más adelante, es tomar como inmunda la sangre de Cristo, es rehusar, rechazar decididamente esa obra redentora en nuestras vidas. El hombre y la mujer que rechacen ese amor de Dios, entregando lo que más amaba, que era su único hijo, hacer ese rechazo es un boleto directo al lago de fuego. Juan capítulo 3 versículo 16 dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, dice Jesús, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo. No necesariamente el mundo ama a Dios como Dios ama al mundo. Dios los ama a todos, pero no necesariamente todos amamos a Dios. Dios quería una familia,
pero no todos llegarán a ser hijos e hijas de Dios. Solamente aquellos que acepten este sacrificio de Cristo en la cruz serán llamados hijos e hijas de Dios. Y todo aquel que cree, dice Juan 3:16, en mí no va a morir, sino que tendrá vida eterna. Dicho de otro modo, el que no crea en Jesús y en su obra redentora y no lo haga Señor del 100% de su vida y continúe en un rechazo hacia todo lo que tenga que ver con Dios, definitivamente lo único que le espera es una muerte eterna. Continúa Jesús en Juan capítulo 3 del versículo 18 en adelante. El que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Perdón. Hermano y hermana, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos estamos fuera. Lo que cambia pasar de condenado a salvado es creer en Cristo. Pero si el hombre y la mujer no quieren creer en Cristo, no es que se van a condenar, es que ya son condenados. La condenación ya viene en el ADN, por decirlo de alguna manera. Todos estamos fuera. La única manera de salir de esa condenación es a través de la obra redentora de Jesús. Por tanto, el hombre y la mujer que no quiere creer, no se le va a condenar. Es que ya viene condenado. Y eso es lo que dice Jesús en Juan 3:18. El que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esa es la causa de la condenación. ¿Cuál es la causa de la condenación? Jesús lo dice en Juan 3. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas. Prefirió las tinieblas, dice Jesús, a la luz, porque sus hechos eran perversos. La gente prefiere estar en oscuridad. La gente prefiere estar en su vacilón. La gente prefiere estar en sus cosas oscuras y tenebrosas, sin que nadie les diga nada. No aceptan corrección. Mamá no les puede decir nada. Yo hago lo que me da la gana, porque es mi dinero, porque yo tengo mayoría de edad, porque yo puedo hacer con mi vida lo que a mí me dé la gana. Eso es el decir de muchas personas. Entonces, cuando uno prefiere las tinieblas a la luz, definitivamente no hay nada que hacer. Y Jesús nos dice, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz. Volvemos al concepto de separación, luz y tinieblas. ¿Es el ser humano el que decide andar en la luz? Todos estábamos en tinieblas hasta que vino la luz del mundo, y ese es Jesús. Pero si el hombre quiere seguir en tinieblas y rechaza la luz, y dice Jesús que por temor no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. Por eso es que el hombre natural y carnal no quiere la luz, porque la luz lo descubre en todas las fechorías, en toda la corrupción en que están inundados. Por eso es que el hombre es condenado, porque no quiere aceptar el único medio de salvación, y ese es Jesús. Acontecimiento 25. Juan el Bautista habla más de Jesús. Juan capítulo 3, versículo 28 dice: ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Está hablando Juan el Bautista. Estoy aquí solo para prepararle el camino a él. Él es el novio quien se casa con la novia, y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y de oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Qué gran ejemplo de Juan el Bautista. Yo no soy el Mesías. El pastor no salva a nadie. El televangelista no puede arreglar su situación pecaminosa. Yo no soy el Mesías.
Yo estoy aquí, hermano y hermana, y hago mía las palabras de Juan el Bautista. Yo estoy aquí para prepararle el camino al Señor. Juan se lo preparó en su primera venida. Yo se lo estoy preparando en su segunda venida. Usted también, al igual que yo, como hijos de Dios, estamos llamados a prepararle el camino a Jesús en su segunda venida a la tierra. ¿Y cómo se lo preparamos? Anunciándole al mundo las buenas nuevas de salvación. Nosotros, como Juan el Bautista, dice, no somos el novio, somos el amigo del novio, que está contento. El novio es Jesús y la novia es la iglesia. Por eso esto me llena de alegría. Él, dice Juan el Bautista, Jesús, tiene que tener cada día más importancia y yo menos. Él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Usted y yo, hermano y hermana, como servidores de Dios, tenemos que entender que el único que recibe toda la honra y la gloria en lo que hacemos es el Señor. Él crece, nosotros menguamos. Él recibe toda la honra y la gloria, nosotros simplemente servimos. Pablo se lo decía a los corintios. ¿Qué somos nosotros? Simplemente servidores. ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pedro? ¿Quién soy yo? Uno siembra, el otro riega, pero el único que da el crecimiento es Dios. Es el único que merece toda la honra y toda la gloria en cualquier cosa que hagamos. Siervos inútiles somos, porque lo que estamos haciendo es lo que nos mandaron a hacer. Ni siquiera se nos ocurrió hacer algo diferente. Así es que no somos el Señor, somos sus servidores. El que tiene oídos para oír en esta noche, que oiga. Continúa en Juan capítulo 3, versículo 21. El Hijo de Dios viene del cielo y habla de lo que ha visto y oído en el cielo. Sin embargo, muchos no quieren creer en lo que Él dice. Pero si alguien le cree, reconoce que Dios dice la verdad, ya que cuando el Hijo habla, el que habla es Dios mismo, porque Dios le ha dado el poder de su Espíritu. Dios el Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todo el universo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Punto. No hay ritual que nos pueda traer la vida eterna. No hay dinero que compre la vida eterna. No hay vida piadosa y obras que compren la vida eterna. La vida eterna se adquiere creyendo en el Hijo de Dios. Pero también dice, pero el que no obedece al Hijo, porque es creer y obedecer, es hacerlo Salvador, pero también Señor, porque muchos solo lo han hecho Salvador. Usted hace una oración de profesión de fe y dice, qué hermoso, a partir de hoy Jesús es mi Salvador. Pero no se trata solo que sea tu Salvador, tienes que hacerlo tu Señor. El que no obedece al Hijo no tiene la vida eterna, sino que ha sido condenado por Dios. Por eso, hermano y hermana, Jesús es la suprema revelación de Dios, lo dice el libro de los Hebreos. Y si hay algo que Dios quiere en esta noche, es que lo elijas a Él por encima de todas las cosas. Josué capítulo 24 versículo 15. Si no quieren serle obedientes a Dios, dice Josué, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Dios quiere, hermano y hermana, que lo elijas a Él. Que tu elección sea el Señor. No te vas a arrepentir. Padre, gracias en esta noche por tu palabra. Una vez más, gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado. Porque hoy ha venido doctrina, hoy ha llegado un mensaje de la palabra del Señor. Gracias, Señor, por esos ríos de agua viva, de doctrina que tú has traído por medio de los labios de nuestro Señor Jesús. Gracias porque hoy hemos tenido alimento espiritual, palabra del cielo que nos llena, que nos anima, que nos confronta a ser mejores cristianos y mejores cristianas. Gracias por todos aquellos corazones que en esta noche dispusieron este tiempo para venir delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Lo invito, hermano y hermana,
el próximo miércoles tenemos un tema muy interesante que hemos titulado Excusas que impiden llegar a Jesús. Excusas que muchas personas ponen, que lo que hacen es impedir que el hombre pueda acercarse a Dios. Usted le predica a un familiar, le predica a un hijo, le predica a un amigo y siempre encuentra excusas. Yo no necesito Salvador, yo soy muy malo, yo soy muy bueno. ¿Para qué ser cristiano si todos los cristianos son peores que cualquier persona en el mundo? Siempre encontrará excusas cuando usted evangeliza a personas. Pero ¿usted sabe cómo responderle a estas personas? Bíblicamente y con un argumento espiritual, usted puede refutar estas excusas. El próximo miércoles vamos a ver una decena de excusas que muchos hombres y mujeres presentan para detener el evangelio, para no querer aceptar al Señor Jesús. Y veremos cómo poder hacerle frente a este tipo de excusas y objeciones que no son más que artimañas de Satanás. Le invito de ya miércoles 8 de la noche en este su espacio En Paz Me Acostaré. Le invito para que continúe con nosotros en esta noche disfrutando de la parrilla de programación de su emisora Vino Nuevo Radio. Yo le bendigo en esta noche en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Tenga una hermosa noche. Que Dios los bendiga a todos. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.